Vamos a alabar a nuestro Dios. Sana
por este tiempo que nos permites derramar nuestro corazón como aquel perfume grato que María pudo poner delante de ti, Señor. Llegue también nuestra alabanza, nuestra adoración delante de ti, Jesús. Que puedas tú, Señor, recibir todo lo que nuestro corazón agradecido puedes poner delante de ti, Padre. Gracias por este tiempo de alabarte y te pedimos que en este tiempo tú puedas ministrar nuestros corazones a través de tu palabra, Padre. Que tú puedas dar a cada vida lo que necesitas, Señor. Ayúdanos, Señor, también como maestros a poder a nuestros niños dirigir en tu palabra y en tu caminar, oh Dios. Usa nuestra vida, Señor, y usa la vida de tu cielo para poder ayudar a través de él. Te lo pido en Cristo Jesús y te damos gracias, oh Dios. Amén. Dios va a seguir siendo bueno y seguirá siendo bueno todos los días, mostrando su bondad para con nosotros. Hay un dicho militar que dice: las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Toda aquella persona que haya servido, toda aquella persona que tenga un pasado, ya sea en el ejército, en la FARC, ya sea si tiene en la marina, se habrá escuchado esa frase que dice: las órdenes se cumplen sin duda ni murmuraciones. Toda aquella persona que tiene un cierto grado dentro de la vida militar tiene bajo su cargo a hombres, a quienes él delega un cargo, y así consecutivamente viene la cadena del más grande, va bajando, hasta que el último termina igual cumpliendo las órdenes que le ha dado el Señor. Vamos a toparnos en la Biblia que había un hombre que en los tiempos del Señor Jesús, que también tenía un pasado y también un presente militar, aunque este hombre no era judío, ni había nacido, diríamos ahora, en una familia cristiana, tuvo una fe tan grande ante una necesidad que tenía. Esa necesidad que tenía era que su siervo, un empleado suyo, estaba muy, pero muy enfermo. Y él le va a decir al Señor: Señor, solo tu palabra basta para que esta enfermedad, este siervo mío, pueda estar bien. Hoy día vamos a ver en Mateo capítulo 8, de los versículos del 5 al 13, por favor. Mateo capítulo 8, de los versículos del 5 al 13, y vamos a ver como título de nuestro sermón: solo tu palabra basta. Ese es el título de nuestro sermón. Mateo capítulo 8, de los versículos del 5 al 13. La palabra del Señor nos dice que al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces dijo el centurión: vete, así como has creído te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos concedes, Señor, esta gracia tuya de poder alabarte, de poder, Señor, levantar nuestras manos, de poder, Señor, inclinar nuestro rostro y poder decirte que tú eres el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Señor, gracias porque nos concedes esta bendición también, Señor, no solamente de ministrar nuestros corazones por medio de la alabanza, sino también, Señor, háblanos ahora por medio de tu palabra. Ministra, Señor, nuestros corazones, aliéntanos, Señor, anímanos, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor, esa que tú has determinado hacer por medio de tu palabra en cada una de nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. Te
Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Este acto milagroso se nos va a decir que ha ocurrido en Capernaum. ¿Dónde o qué era Capernaum? Capernaum era una ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, donde el Señor también comenzó su ministerio. Él comenzó, cuando nos habla en Mateo capítulo 4, de que Él había empezado a predicar el Evangelio en aquella región, allá en Zabulón y Neftalí, en Galilea. El Señor había terminado de dar su famoso sermón del monte. Y ahora el Señor está volviendo a entrar a esta ciudad, a Capernaum, y rápidamente va a ser abordado por la petición de un hombre que tenía una necesidad, un hombre que estaba escuchando del Señor, un hombre al que las Escrituras van a llamar centurión, un hombre militar. Y por eso vamos a ir viendo algunas cosas de acuerdo al pasaje. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es que la palabra de Dios basta porque produce cambios en la vida. Los versículos 5 y 6 nos dice que al entrar Jesús en Capernaum se acercó un centurión. ¿Y quién era un centurión? No se nos dice cuál era el nombre de esta persona, solamente el grado de que tenía militarmente hablando. Este hombre era un soldado romano. Se encargaba de un grupo exclusivo de soldados que estaban conformados por alrededor de unos 100 soldados. Este hombre tenía dinero. Este hombre tenía esclavos en su casa que le servían. Además, tenemos que ver algunas cosas de las que tenía un centurión. Uno de ellos es que no era bien visto por los judíos. Eran odiados por los judíos. Eran despreciados por los judíos. Porque ellos eran gentiles paganos, servidores del imperio romano que oprimían al pueblo de Dios. Dentro de la teología de los maestros de la ley, se pensaban que los gentiles eran personas que Dios había creado solo para mantener el fuego del infierno, y además se pensaba que aquellos que servían al imperio romano eran las personas más viles del mundo, porque servían a un imperio que los oprimía, porque servían a un imperio que estaba en contra del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué se podría decir de este centurión? Si uno piensa en el centurión con todas estas características, lo primero que se nos vendría a la mente es que esta persona era una persona odiada por los judíos. Pero ¿será el caso de este hombre? Y la respuesta la tenemos en el Evangelio de Lucas. Vayamos a Lucas, que es el paralelo de este pasaje, a Lucas capítulo 7, de los versículos del 3 al 5. Este pasaje que acabamos de leer de Mateo 8, del 5 al 13, se encuentra en Lucas, capítulo 7, de los versículos del 1 al 10, donde también nos narra casi similar a lo que había ocurrido. A pesar de que era un centurión pagano, a pesar de que los judíos, algunos, no miraban bien a los centuriones, Lucas nos va a decir que este hombre era todo lo contrario. Lucas 7, 3 al 5 nos dice que al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó una sinagoga. Es curioso, ¿no? Mateo no nos narra esto, pero Lucas sí nos muestra. Lucas nos da un poquito más de detalles. Y debemos de recordar, hermanos, que los evangelios no se contradicen, sino que nos dan luz entre ellos para decirnos lo que realmente sucedió. Estos evangelios se complementan para poder ver en un mejor panorama lo que nos quiere narrar el evangelio. Mateo nos dice que se acercó un centurión. Lucas nos dice que fueron los ancianos judíos que vinieron en representación suya. Como hemos dicho, esto no se contradice, porque en el mundo antiguo, cuando alguien llevaba el mensaje de una persona y lo daba, era como si esa misma persona hubiera estado en ese lugar. Es por eso que Mateo nos dice que el mismo centurión vino, representado por los ancianos, como nos dice Lucas.
Lucas nos dice que el centurión había oído de Jesús. Tal vez él había escuchado cómo el Señor sanó a un leproso. Él tal vez ha escuchado de que nadie habla como él. Él tal vez ha escuchado de que habla como alguien de quien tiene autoridad, de que sana a los enfermos, de que Él es el Mesías, de que Él es el Salvador del mundo, de que Él está predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos porque ha venido el Mesías, ha venido el Salvador. Y cuando este hombre escucha la palabra acerca de Jesús, en otras palabras, cuando este hombre escucha el Evangelio, este hombre se va a atrever como gentil a acercarse al Señor y le va a enviar el mensaje de que pueda sanar a su esclavo al cual él amaba demasiado. El centurión ha enviado unos ancianos para que le supliquen al Señor, para que le pidan con insistencia por el esclavo que se encuentre enfermo. Tal vez debido a que sabía que era un gentil este hombre, de esa manera tal vez no se haya acercado pensando que al igual que los maestros de la ley, al igual que los fariseos, que pensaban que los gentiles no podían acercarse a ellos porque era contaminarse si hablaban con alguno de ellos, tal vez este hombre podría haber pensado: Jesús será como ellos, tal vez Jesús me va a despreciar, tal vez Jesús me va a aborrecer, tal vez Jesús sea como estos maestros de la ley, y tal vez por eso envió a los ancianos para que de esa manera pudiera obtener la petición a la cual él le va a suplicar al Señor. Más adelante nos dirá que él también le dijo al Señor que no quería que entrara a su casa porque simplemente era un hombre pecador. Esto, hermanos, podemos ver también en el caso de Cornelio, que era un centurión, allá en Hechos capítulo 10, 28, cuando nos dice: entonces Pedro les dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Ya el Señor había cambiado su manera de pensar de Pedro. En ese pasaje de Hechos capítulo 10, el Señor tuvo que mostrarle una gran visión donde había reptiles, serpientes, entre otras cosas, y Pedro diría: Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Y el Señor le dijo: a lo que yo he limpiado tú no llames inmundo, y en eso vinieron para poder buscarlo. Solo Dios puede cambiar la manera de pensar de un hombre para poder predicar el Evangelio. Hoy día muchísimos cristianos, o diríamos un cierto sector, podrían pensar o podríamos pensar, todos podríamos caer en esto, de pensar que somos mejores de aquellas personas que no tienen al Señor. Podríamos pensar que somos mejores de aquella persona que para en la esquina, tal vez tomando, tal vez consumiendo algo que no es apropiado, y podríamos decir: mira, esa persona cómo es, oh, yo no me puedo relacionar con esa persona, pensando que nosotros somos mejores que ellos, cuando en realidad no somos mejores que ellos. ¿Por qué? Porque lo único que nos diferencia entre una persona que no tiene al Señor con un cristiano es simplemente la gracia del Señor que Él ha tenido para con nosotros. A veces podemos tener tal vez un concepto más elevado y podríamos pensar que somos superiores, pero el Evangelio nos llama y nos dice que nosotros no podemos tener más alta una fe o pensar que estamos por encima de alguien, y por eso siempre somos llamados a poder ver y mostrarnos de dónde hemos salido. Hermanos, todos somos pecadores. Todas las personas que están afuera necesitan de Cristo, y solamente el Señor es el único que ha roto toda barrera, toda oposición. Y si alguno de nosotros tenemos un cierto prejuicio para poder acercarnos a alguno de ellos a predicarles el Evangelio, el Señor irá rompiendo esos prejuicios para poder ir y predicarles el Evangelio. Pero hermanos, este centurión, a pesar de que es un gentil y que el pensamiento de aquel entonces se debía a que estas personas se debía de odiar, se debía de despreciar por causa que estaban oprimiendo al pueblo de Israel, este hombre es todo lo contrario, nos dice Lucas. Este hombre ama a Israel. Este hombre es una persona piadosa. Este hombre había manifestado buenas obras al igual que Cornelio. Y una de esas buenas obras que realmente
amaba a Israel es que Él les había construido una sinagoga. Ese amor se había manifestado en algo práctico. Les había construido los judíos una sinagoga. Esto era bastante extraño, hermanos, para un soldado romano que gastara de su propio bolsillo para hacer algo de otro pueblo y de otra religión. Porque tenemos que recordar que todos los ciudadanos romanos tenían que adorar al César nada más. Y si alguno se cambiaba, era una persona a la cual iban a perseguir. Pero este hombre amaba al pueblo de Israel. Pero tal vez nos podríamos preguntar, ¿pero por qué amaba al pueblo de Israel? ¿O por qué amaba a Dios? ¿O por qué hizo aquello de construir una sinagoga? Porque probablemente este hombre había escuchado sobre el Dios de Israel y de todo lo que había hecho con su pueblo, y Dios le había concedido la gracia de que pueda creer también en Dios. Es por eso que cuando este hombre escuchó de Cristo, cuando este hombre escuchó del Mesías, cuando este hombre escuchó del Evangelio, rápidamente mandó a los ancianos judíos para que fueran y pidieran, para que le suplicaran, para que pueda sanar a su esclavo. Lo que este hombre estaba haciendo era algo fuera de contexto. Era algo que en aquel entonces podría uno decir, no estaba de acuerdo con la norma en la cual se vivía. Porque lo normal en aquel entonces es que las personas que tenían esclavos, hermanos, no se preocupaban por ellos, no los consideraban, como diría Aristóteles, hermanos. No puede haber verdadera amistad ni justicia con las cosas inanimadas, ni tampoco, por supuesto, con un caballo o un toro, ni tampoco con un esclavo como tal, porque amo y esclavo no tienen nada en común. Un esclavo es una herramienta viva, lo mismo que una herramienta es un esclavo inanimado. En otras palabras, solo sirve para hacer lo que tiene que ser, y no puede haber contacto entre el amo y el esclavo. Si bien la esclavitud, hermanos, fue algo universalmente aceptado en aquel entonces, pero la forma de abordar la esclavitud, hermanos, cuando viene Cristo, rompe con todo pensamiento, rompe con toda manera de pensar, rompe con todo lo que estaba establecido, porque el Señor va a mandar a tratar a todos como hermanos en el Señor, como nos dice Efesios 6, del 5 al 9, o como nos habla Colosenses, el capítulo 3, de los versículos del 22 al 25, o como nos habla Filemón, el versículo 15 y 16, donde se ha roto ya la esclavitud, donde amo tiene que tratar bien a su esclavo como si estuviera tratando al Señor, y el esclavo tiene que someterse a su amo como si estuviera sometiéndose al Señor. Esta misma relación, hermanos, en la cual nos habla el cristianismo, donde el amor se puede manifestar, donde hay un respeto, donde hay una comprensión, donde hay una preocupación, es la que el centurión y su esclavo habían adquirido. Y es por eso que este esclavo, o mejor dicho, el centurión, amaba a su esclavo. Él no quería que muriera. No sabemos cuál era la enfermedad que tenía este esclavo, pero por la descripción que dan los ancianos, nos muestra que era algo por lo cual sufría bastante. Si tú tienes la NBI, Mateo 8:6 nos dice que este siervo tenía parálisis y sufría terriblemente. Lucas 7:2 nos dice que estaba enfermo y estaba a punto de morir. Era una enfermedad muy terrible. Era una enfermedad que lo estaba llevando a un punto en el cual este hombre ya no podía seguir, paralizado. El dolor debe haber sido muy fuerte, a tal punto que parecía que iba a morir. Y el centurión, su amo, tiene compasión de su esclavo. Al escuchar de Cristo, manda para que pueda sanar, para que pueda suplicarle, pedirle que pueda sanar a su esclavo. Este hombre, hermanos, es todo lo contrario a lo que era un centurión romano de aquel entonces. Los centuriones eran crueles, pero este hombre es compasivo. Mientras los otros desprecian al pueblo de Israel, este amaba esta nación. ¿Y cómo se pudo dar este cambio? Y podemos decir que este hombre que venía escuchando la palabra de Dios,
que escuchaba de los grandes hechos que Dios había hecho en Israel. Y además había escuchado acerca de la promesa mesiánica que los judíos hablaban en la sinagoga. Y ahora él escuchó de Cristo, ahora él ha escuchado el Evangelio, ha habido una transformación en su vida. Y solamente, hermanos, la palabra de Dios puede cambiar la perspectiva que puede tener una persona. Es por eso que ahora todos los creyentes ya no pensamos igual como pensábamos antes. Si antes nosotros agarramos y por ahí despreciábamos a alguien, ahora no, ahora tenemos compasión. Si antes nosotros no hablábamos la verdad y por ahí soltábamos mentiras, ya no queremos mentir, ahora queremos decir la verdad. Si antes éramos flojos, ahora ya no, ahora queremos nosotros esforzarnos aún más. Si antes salían de nuestra boca sapos, cebollas, culebras, entre tantas cosas, ahora lo que nosotros sale son palabras de bendición y no de maldición. El cristianismo cambia la vida de las personas. Nosotros ya no pensamos como el mundo piensa, sino que ahora nosotros pensamos como Cristo piensa, porque ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque ahora ha sido renovada nuestra manera de pensar a la luz de la palabra del Señor. Y también tendríamos que preguntarnos si nosotros no hemos cambiado nuestra manera de pensar, si nosotros no hemos cambiado nuestra manera de hablar, entonces tiene que haber algo que ha ocurrido. O bien el Evangelio no ha afectado mi vida, o quiere decir que yo todavía no he nacido de nuevo. Porque tiene que haber algo, tiene que haber un cambio, porque cuando el hombre se encuentra con Cristo, cuando el hombre se encuentra con la palabra de Dios, la palabra de Dios produce cambios. No podemos ser los mismos. No podemos tener la misma perspectiva que teníamos antes. Ahora tenemos que evidenciar como este hombre evidenció. Toda la sociedad tenía una manera de pensar y este hombre era todo lo contrario, producto de la palabra de Dios. Los centuriones eran crueles, este hombre era compasivo. Los centuriones oprimían al pueblo, este amaba al pueblo. Los centuriones no querían escuchar nada acerca de la palabra, pero este hombre estaba dispuesto a escuchar el Evangelio. Lo escuchó y reconoció en Jesús que él tenía autoridad y lo reconoció como el único que podía sanar a su esclavo, el único que tenía el poder. Y hermanos, esto es algo asombroso, porque nos enseña que solamente la palabra del Señor tiene poder. Es por eso que cuando nosotros predicamos el Evangelio a otras personas, podemos estar convencidos y podemos creer que va a producir algo, que Dios hará algo con su palabra y que esa palabra no volverá vacía, sino que terminará haciendo lo que tiene que hacer. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es como aquel joven que de niño había escuchado el Evangelio, que de niño había asistido a la iglesia, pero un momento cuando se alejó del Evangelio. Pero la palabra de Dios seguía en su mente, y de una u otra manera esa palabra como que lo aguantaba de hacer las cosas que otras personas hacían. Y siempre en su mente estaba: algún día volveré, hasta que el Señor tocó su vida y nuevamente pudo volver en la gracia del Señor nuevamente al Evangelio. Hermanos, el cambio sobrenatural no depende de nosotros, sino que es una obra soberana de Dios que actúa a través de nosotros. Y entonces tendríamos que preguntarnos: si solamente Dios es quien hace ese cambio, ¿por qué vamos a detenernos de predicar el Evangelio de Dios? Nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio. Tenemos que seguir mostrando gracia y misericordia a las personas que no tienen a Cristo. Tenemos que seguir predicando en la gracia y el poder del Señor. Hermanos, la predicación de la palabra llevó al centurión a ser alguien totalmente diferente. La palabra del Señor produjo cambios en su vida. Y por eso, hermanos, el Evangelio nos debe de llevar a amar más y más al Señor. Y cuando nosotros estamos amando al Señor, cuando nosotros estamos meditando en la palabra del Señor, cuando esa palabra empieza a producir cambios en nuestra vida que nos demanda que debemos de cambiar,
es cuando nosotros debemos de poner en práctica la palabra del Señor. Porque eso es lo difícil, hermanos. Podemos tener un montón de conocimiento, podemos tener años en la iglesia, podemos tener un doctorado en teología, podemos saber filología y poder conocer el griego y el hebreo al revés y al derecho, pero sin la palabra de Dios no produce cambios y no lo hacemos efectivo, no lo ponemos en práctica, simplemente somos como aquellos teólogos de la liberación, como aquellos teólogos que no creen que esta palabra es viva y eficaz y que simplemente lo toman como un libro histórico. Y así podríamos parecer, podríamos ser cristianos, hermanos, que solamente somos teóricos, pero que no vivimos la palabra del Señor. El llamado para los cristianos es: tenemos que vivir la palabra del Señor. ¿Dónde lo vivimos? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Y dónde está? Allá en nuestra casa. Allá en nuestra casa es donde realmente somos cristianos. Cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a la esposa, al esposo, cómo nos relacionamos con nuestros vecinos, cuando vamos al mercado, cómo nos relacionamos con ellos, cuando estamos en el bus y así consecutivamente. Ahí se muestra nuestro cristianismo. Ahí se muestra cómo estamos amando a nuestro prójimo. En nuestra familia, en la iglesia, nosotros, hermanos, debemos de manifestar que conocemos al Señor. Por eso, primera de Juan, cuando vamos allá y leemos todo, desde el inicio hasta el final, Juan nos terminará diciendo: hermanos, si alguno dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo entonces puede amar a Dios a alguien a quien no ve? La muestra de amar a Dios de una manera visible es cuando nosotros nos amamos los unos a los otros. Hermanos, debemos de amar a lo que nuestra sociedad desecha a las personas. Nosotros debemos de amar a aquellas personas que la sociedad critica, menosprecia. Debemos de mostrar misericordia, debemos de mostrar compasión. Y así como nuestro Señor nos muestra misericordia y compasión todos los días, nosotros también debemos de compartirle las buenas nuevas del Evangelio, de la gracia del Señor. Porque, hermanos, tendríamos que volver a preguntarnos: ¿Dios tiene misericordia de nosotros? Y todos vamos a decir que sí. ¿Y lo hace solamente en un momento cuando nos portamos bien? No. Dios tiene todos los días de nuestra vida, incluso cuando estamos andando chueco, el Señor sigue teniendo misericordia y sigue mostrándonos de su gracia para con nosotros. Si el Señor hace eso con nosotros, ¿por qué entonces nosotros no tendríamos compasión y misericordia con aquellas personas que no conocen del Señor? Lo segundo que tenemos que ver, hermanos, en esta mañana es que solo la palabra de Dios basta, porque esa palabra tiene poder. Después de escuchar la petición del centurión, después de escuchar por medio de los ancianos que han insistido, que le han rogado, que le han suplicado para que el Señor acceda a la petición del centurión, se nos va a decir en Mateo 7:7: yo iré y los sanaré. Fueron las palabras del Señor. Fue la respuesta de nuestro Señor Jesús. Esta respuesta, incluso, hermanos, si nos ponemos a meditar, podría traerle problemas al Señor, porque va en contra de la teología de los maestros de la ley. Porque este Señor, el Señor Jesús, iba a ir a la casa de un gentil, a la casa de una persona a la cual les estaba prohibido a los judíos entrar o relacionarse, como Pedro había dicho. Pero el Señor va a mostrar misericordia, porque el Señor va a mostrar compasión, porque el Señor va a cumplir con su ministerio de que Él vino a salvar lo que se había perdido, porque Él vino a salvar a todos los pecadores, porque el Señor vino a salvar sin hacer acepción de personas. Los religiosos de la época, hermanos, seguro pensarían: ¿cómo es que siendo maestro, cómo es que es un hombre conocedor de la palabra de Dios, se va a ir a contaminar con un gentil? ¿Cómo se atreve a ensuciar el nombre de nuestra raza escogida por Dios al entrar en contacto con un gentil?
Todo lo contrario, el Señor Jesús simplemente dice: iré y lo sanaré. Iré y le mostraré misericordia. Iré a la casa de un gentil para poder manifestar que el reino de los cielos se ha acercado y de que Él vino a salvar a los pecadores. Y cuando el Señor se estaba acercando a la casa del centurión, Este va a enviar amigos suyos, como nos dice Lucas, el capítulo 7, como hemos dicho, que es paralelo a Mateo capítulo 8. Lucas 7, 6, 8 nos dice: Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al leer estas palabras, hermanos, de este hombre que ha tenido una transformación, de este hombre que ha tenido un cambio producto del Evangelio, podemos ver algunas características en cuanto a su fe. Una de ellas es que él reconoce su indignidad delante de Dios. Él dice: Señor, yo soy un pecador. Señor, yo he pecado. Señor, yo he aborrecido en su momento a tu pueblo. Señor, yo he estado alejado de tu palabra y en muchas ocasiones no he sido consecuente también con la palabra. Este hombre confiaba solamente en la palabra de Cristo. Y esto también, hermanos, es una realidad de nuestras vidas. Cuando estamos delante de Dios, por causa de nuestro pecado, hermano, somos indignos de acercarnos a Cristo y ser salvos. Pero sabemos, hermanos, que solamente cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, entramos confiadamente ante su trono de la gracia, y el Señor escucha nuestras oraciones y responde a ellas. El centurión, hermano, no solo reconoce su indignidad, también reconoce la autoridad de Cristo. Él le dice: Señor, solamente una palabra tuya basta. Señor, yo reconozco de que tú eres el creador del cielo y de la tierra. Señor, yo reconozco que tú en el inicio dijiste: sea la luz, y fue la luz. Señor, yo reconozco que todo lo que pueden ver mis ojos, el cielo y la tierra, fue creado por tu sola palabra, Señor. Por eso tú tienes el poder, por eso tú tienes la autoridad, porque tú tienes, Señor, ese poder, porque tú eres el Señor. Y además, hermanos, podemos ver la inmensa misericordia de Cristo, porque este hombre dice: Señor, solamente tú di la palabra, y entonces mi siervo será sanado. ¿Y qué hace Jesús, hermanos? ¿Qué hace que el Señor, cuando escucha estas palabras de este hombre? Él no dice: ¿quién eres tú para pedirme ayuda cuando tu pueblo romano nos han esclavizado, nos han quitado la libertad como pueblo, donde ustedes ponen leyes sobre nosotros? Nosotros tenemos que pagar impuestos al pueblo opresor. Ni Jesús le da una bofetada, no lo insulta, no le dice: cuando vaya a tu casa la voy a destruir, te voy a decir todas tus verdades cuando llegue allá, que eres un pecador, eres un hombre así y asá. El Señor solamente dijo: yo iré y lo sanaré. Hermanos, Dios tuvo gracia, Dios tuvo compasión, y este hombre tuvo una gran fe. Pero ¿por qué hizo esto este hombre? ¿Por qué envió a sus amigos para que no llegara el Señor a su casa? Porque este hombre reconoció la autoridad de Jesucristo. Este hombre reconoció que Jesús no era como los otros maestros. Este hombre reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Este hombre reconoció que Jesús es el mismo Dios. Hermano, si nosotros creemos que Dios es un Dios soberano, si nosotros creemos que Dios ha creado los cielos y la tierra por el poder de su palabra, si nosotros creemos que Dios es todopoderoso para hacer todo cuanto a Él le plazca, ¿por qué a veces, hermanos, nosotros no le creemos al Señor?
¿Por qué, hermanos, no confiamos en su palabra? ¿Por qué no le decimos, Señor, solamente una palabra tuya basta, Señor? Señor, solamente tu palabra tiene todo el poder para hacer que pueda producir cambios en mi vida, que pueda producir cambios en la circunstancia en la cual me encuentro. Señor, tú eres un Dios soberano que manda y se hace. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Señor, todo con tu palabra fue creado. Solamente basta que tú digas esa palabra, Señor, y todo a mi alrededor cambiará. Yo cambiaré, mi manera de pensar cambiará, Señor. Yo veré cambios en mi vida, pero solamente tu palabra basta. Hermanos, un hombre gentil, un hombre que escuchó el Evangelio, un hombre del cual nadie podría pensar que ese hombre podría tener una fe sin igual, fue aquel que reconoció y dijo, solamente una palabra tuya basta. Hermanos, ¿cuál es la circunstancia en la cual tú te encuentras? ¿Cuál es ese problema que tú tienes que tú puedas pensar y decir que no hay solución? ¿Por qué estamos tan afanados o por qué estamos tan angustiados y pensativos y preocupados por alguna de las cosas que están ocurriendo en nuestra vida y a nuestro alrededor? Si tenemos un Dios que solamente una palabra suya basta para poder producir cambios en nuestra vida. Si tenemos un Dios que puede hacer cosas de la nada. Si tenemos un Dios que cuando no tenía dinero le dijo a Pedro, ve y pesca, Pedro. El primer pescado que tengas, sácalo. Ábrele la barriga, saca ahí el dinero y págale por ti y por mí. Si tenemos un Dios que es soberano, si tenemos un Dios que dijo a sus discípulos, tira a la derecha, a pesar de que toda la noche no habían pescado y en ese rato, por el poder de su palabra, terminaron pescando. Si tenemos un Dios que no hay nada imposible para Él, que no hay nada difícil para Él, hermanos, debemos de creerle al Señor. Algo que debemos de anhelar y desear es creerle a nuestro Señor. Pero ¿cómo vamos a poder creerle? Solamente meditando en la palabra del Señor, viviendo la palabra del Señor. Porque tenemos que recordar que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y por eso, si queremos que nuestra fe crezca, tenemos que crecer en la palabra del Señor. No basta solamente leerlo de ojo, tenemos que predicarnos a nosotros mismos la palabra del Señor. Nuestra alma tiene que escuchar la palabra del Señor. Por eso vamos a escuchar en los salmos donde vamos a ver a estos hombres diciendo, ¿por qué te abates, alma mía? Bendice, alma mía, hablándose a sí mismo de que tienen que creerle al Señor. Necesitamos, hermanos, creerle al Señor. Necesitamos vivir el Evangelio. A veces nosotros creemos y pensamos y suspiramos, oh, en el tiempo del Señor habían señales y prodigios. Los cojos se levantaban, los ciegos miraban, los sordos oían, y había un montón de milagros. Pero ¿por qué no podemos ver estos milagros en estos tiempos? Si tenemos el mismo Dios. El Dios de ayer no ha cambiado, es el mismo hoy y también será por los siglos. El punto va en que hemos dejado de creerle al Señor, en de pensar de que tenemos un Dios todopoderoso, que tiene el poder para sanar, que tiene el poder para restaurar, que tiene el poder para proveer, que tiene el poder para hacer las cosas solamente a su manera, de acuerdo a su voluntad. Y lo último que tenemos que ver, hermanos, es que la palabra del Señor basta porque produce fe. Los versículos 10 al 12 de Mateo, capítulo 8, nos dirá que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie, ningún hombre, una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Las Escrituras nos dicen que
que el Señor se maravilló, que el Señor se asombró, quedó asombrado frente a la respuesta del centurión. No es que el Señor no sabía que el centurión iba a hablar de esa manera, sino que al escuchar a este hombre, y todos tal vez alrededor podrían haber dicho muchísimas cosas, tal vez podrían haber estado diciendo muchas cosas al Señor, pero lo que él ve es fe. Pudo ver en él que le creía al Señor, y eso va a llevarlo, porque no había visto tanta fe en Israel, a pesar de que el pueblo tenía la palabra de Dios, hermanos, a pesar de que el pueblo sabía las Escrituras, a pesar de que el pueblo tenía el lugar donde adorar al Señor. Es como diríamos en aquel entonces, ahora, ¿no? Como aquella vez que hay una historia que cuenta que en un pueblo había una taberna, o diríamos una cantina. Había también una iglesia fervorosa en la oración, una iglesia que estaba orando y diciendo: Señor, produce un avivamiento, Señor, en la vida de aquellas personas que no te conocen, Señor, y también en nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú cierres la taberna, Señor. Señor, allá se van a contaminar, allá se van a emborrachar, te pedimos que tú la cierres. Y resulta que al cabo del tiempo vino una gran tormenta que terminó destruyendo aquella taberna. El dueño de aquella taberna estaba totalmente molesto. Estaba tan molesto que se fue y se dirigió al juez y le dijo: Señor juez, quiero que ustedes castiguen a la iglesia. ¿Pero por qué?, dijo el juez. Porque ellos han orado para que cierre mi taberna, y ha venido un huracán y este fenómeno y ha terminado destruyendo mi taberna. Así que llamaron a los miembros de la iglesia. Fueron los miembros de la iglesia y delante del juez, el juez expuso: este hombre los está condenando a ustedes porque ustedes han orado para que se cierre la taberna. Y ellos empezaron a decir: oh sí, nosotros hemos orado para que se cierre la taberna, pero no creíamos que se iba a cerrar. Y el juez siendo incrédulo, agarró y dijo: estoy en un debate, porque tengo una persona que no cree en Dios, pero que tiene fe que la oración tiene poder. Y tengo a cristianos acá que dicen que la oración tiene poder, pero que no la creen. A veces nosotros somos así. Tenemos el conocimiento, tenemos la verdad, oramos por ciertas cosas. El problema es que no le creemos al Señor. Y hay muchísimas personas que no conocen del Señor, podrían estar alejados del Señor. Y tal vez uno dice: pero le ha pedido al Señor, sí, y Dios puede producir milagros. Dios puede producir algo en su vida, pero es producto de Dios, es producto de que Él quiere hacer. El llamado viene de que a pesar de que era un pueblo conocedor de la palabra del Señor, no le creían, no tenían fe en Jesucristo, hermanos. Y ese mismo llamado va para nosotros, de que nosotros no debemos de ser como el pueblo de Israel, sino que a pesar de que ellos tenían la palabra y nosotros tenemos la palabra, nosotros debemos de creerle al Señor. Nosotros debemos de confiar en la palabra del Señor. Nosotros debemos, hermanos, de afianzarnos en la palabra del Señor. Y por eso el Señor le dijo a los que estaban escuchando: les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente que se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En otras palabras, van a venir gente, un pueblo gentil que escuchará el Evangelio y van a creer en el Evangelio, y que ellos se sentarán con Abraham y con Isaac allá en el reino de los cielos. Los judíos creían que ellos eran descendientes de Abraham, que solamente por ser del linaje de Abraham, en la manera física, ellos iban a estar en el reino de los cielos. Pero cuando vinimos a las Escrituras, y allá en Gálatas capítulo 3, y buscamos por un momento Gálatas capítulo 3, el versículo 6 y 7, nos vamos a dar cuenta que los verdaderos hijos de Abraham son los descendientes por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, de los versículos 6 y 7. 7 nos dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Todos nosotros somos hijos de Abraham. Y esto es por la fe, solamente por la fe.
por haber depositado nuestra esperanza en Cristo Jesús. Los judíos, al final, van a ser arrojados, dice las Escrituras, al reino o allá en el infierno, pero no tanto todos los judíos, sino aquellos que no creen en Cristo Jesús, aquellos que no ponen su esperanza en Cristo. Y no solamente los judíos, tiene que ver con todas aquellas personas que no creen en Cristo Jesús. Si rechazan a Cristo, si desechan al Dios encarnado que ha venido a salvar a su pueblo y ellos no vienen a la luz, entonces todos van a ser condenados allá en el infierno. El Señor nos enseña que aunque uno nazca como judío, eso no nos hace necesariamente salvos, porque van a ser condenados como judíos. De igual manera, si nosotros hemos nacido en una descendencia, en una familia de descendencia cristiana, y tal vez nuestros hijos han nacido en una familia cristiana, en donde los traemos a la iglesia y nos han llevado a nosotros a la iglesia, eso no me hace necesariamente salvo si yo no tengo un encuentro personal con el Señor, si yo no me arrepiento de mis pecados, si yo no veo a Cristo como mi Señor y Salvador, entonces yo no voy a ser salvo. Es por eso que las oraciones de los padres hacia los hijos es: Señor, ten misericordia de mi hijo, para que él pueda conocerte también, Señor, y se pueda arrepentir de sus pecados y pueda estar contigo por toda una eternidad, Señor. Y nosotros, hermanos, estamos en Cristo porque nos hemos arrepentido, porque hemos depositado nuestra fe en Cristo, porque nos hemos dado cuenta que no merecíamos la salvación, pero Cristo nos la dio gratuitamente. En un momento éramos enemigos de Dios, pero ahora estamos en paz con Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Hemos creído en la obra perfecta de Cristo. Hemos creído que en Cristo Él nos ha salvado, que en Cristo hemos venido a pertenecer a su familia, que Él cambió nuestras vestiduras, que nos llama a su Hijo, que nos ha abrazado, que nos ha perdonado. Es alguien que nos ama y es alguien en el cual nos dice: ya no nos va a condenar, sino que allá el Señor nos dirá: entra en el gozo de tu Padre para poder estar con Él por toda la eternidad. Hermanos, somos llamados a confiar en Él. Somos llamados a creerle a Cristo. Somos llamados a creerle como este centurión le creyó. Y lo interesante, hermanos, es que el centurión no pidió un favor para sí mismo. Lo interesante es que este hombre va a pedir por su siervo. La fe, hermanos, cuando nosotros también miramos, cuando los amigos le traen al Señor Jesús un paralítico y lo bajan y rompen el techo y bajan para poder traerlo y poder sanarlo, la fe tampoco estaba en el paralítico. La fe estaba en los amigos que vieron en Cristo que Él tenía poder para poder sanarlo, y lo mismo estaba pasando ahora. El centurión tenía fe y sabía que solamente en Cristo su siervo, podía ser sano. Hermanos, la fe de una persona puede ser tan grande que a través de ella otras personas pueden recibir la misericordia de Dios, tal como se nos relata en este episodio, hermanos. La fe de una persona, cuando le creemos al Señor, que también puede llegar a afectar a la vida de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, sabiendo de que Dios puede producir aquello también. Y también, hermanos, nos tiene que llevar a nosotros a que debemos también interceder por los unos con los otros. ¿Cuánto de tus oraciones, hermano? ¿Cuánto de tus oraciones están puestos los nombres de otras personas? A veces en nuestras oraciones está: Señor, ayúdame en mi necesidad. Señor, provee el pan diario. Señor, te pido que cambies mi vida. Señor, te pido que solamente a mí. Te pido que solamente a mí y a mí. Terminaste hablando solamente de ti. Y no hemos incluido a tal vez al hermano Pepito, a la hermana Juanita, y así consecutivamente algún hermano que puede estar pasando una necesidad. O tal vez por ahí has escuchado que alguien está enfermo y puedas decir: Señor, te pido por esta persona.
Te pido, Señor, porque tú tienes el poder para poder sanar, de que tú puedas obrar de una manera poderosa. No solamente en lo físico, Señor, en su salud, sino de manera espiritual, de que esta persona te pueda conocer. Hermanos, necesitamos interceder los unos por los otros. La oración no está centrado en mí mismo. La oración va en que yo puedo pararme sobre la brecha, así como Ezequiel, cuando el Señor lo llamó que se parase para poder interceder por los demás. Necesitamos interceder por los demás. Necesitamos pedirle por las personas que no conocen del Señor. Necesitamos pedirle por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros hermanos. Necesitamos que la oración deje de ser más egocéntrica y sea más cristocéntrica, que tiene que ver con todas las personas. Cuando este centurión le pidió por los demás, pidió por su esclavo, el Señor le dijo: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el texto nos dice: y el criado fue sanado en esa misma hora. Lucas nos contó de que había mandado a sus amigos. En el capítulo 7, el versículo 10 nos dirá: cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. El poder del Señor se manifestó de una manera poderosa. Ni bien salió el poder de su palabra, o salió la palabra de su boca, el criado fue sano en ese mismo momento. Y nos podemos imaginar, hermanos, la alegría que esto habrá despertado a las personas que vieron al criado estar sano. Y tal vez el centurión en ese momento, que no nos dice el texto, haya levantado sus manos y haya glorificado a Dios. Tal vez en ese momento haya dicho: en verdad, este es el Hijo de Dios. En verdad, este es el Salvador del mundo. Todos sus amigos se habrán regocijado con él al ver que el Señor ha obrado de manera poderosa. Hermanos, ¿cuánto nos regocijamos nosotros cuando vemos que el Señor ha respondido la oración de nuestro hermano? ¿Cuánto nos regocijamos por las bendiciones de los demás? ¿Cuánto nos regocijamos cuando vemos que el Señor está actuando en favor de su pueblo? ¿O cuánto también nos dolemos cuando alguno de nosotros está pasando alguna necesidad o está pasando algún problema, y como iglesia empezamos a interceder como estos ancianos, diciéndole: Señor, te pedimos, Señor, te suplicamos, Señor, te imploramos que le concedas la petición a este hermano o hermana? Porque, Señor, lo hacemos en tu nombre, porque tú dijiste esto, de que tú ibas a hacer todas las peticiones que pidamos en tu nombre, tú lo ibas a hacer. Hermanos, ¿le estamos creyendo a nuestro Señor como este hombre le creyó? ¿Por quién estás orando para que Dios opere un milagro en su vida? Si no tienes ningún nombre, empieza a pensar por un momento. Y tal vez la lista empiece a aumentar cuando abres tu celular y ves a todos tus contactos y te das cuenta que no todos son cristianos. Y te das cuenta que no todos están pasándola bien. Te das cuenta que hay algunos que están pasando una dificultad. Hermano, recuerda, Dios tiene el poder para sanar. Dios tiene el poder para salvar. Dios hará conforme a su voluntad. Y por ello nosotros debemos de confiar en Jesucristo. Y nosotros podemos decirle, creyendo y confiando en el poder de su palabra: Señor, solamente una palabra tuya basta para que pueda cambiar todo en mi familia, en mi sociedad, en mis amigos, en mi hermano. Señor, ayúdame a creer en ti. Y si nos falta la fe, hermanos, tenemos que decirle como los discípulos: Señor, te pido que acrecientes mi fe. Señor, te pido que me ayudes a hacer o a creer más en ti. Señor, te pido que pueda creerte y ver tu mano poderosa actuando no solamente en mi vida, sino también en la vida de los demás. Vamos a ponernos de pie. Solamente una palabra suya basta
para poder cambiar nuestra realidad. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos acercamos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, cuando vemos este episodio y lo leemos simplemente por leer, uno diría, wow, este hombre ha tenido una gran fe. Oh, cómo quisiera ser como este hombre. Señor, este hombre realmente te creyó. Este hombre realmente te creyó como el único que tiene el poder para poder sanar, y a pesar de que puedes estar a la distancia, tú puedes seguir obrando de manera sobrenatural, porque tú tienes el control del tiempo, tú tienes el control de la naturaleza, tú tienes el control físico, tú tienes el control absoluto de todo, porque tú eres el creador, Señor. Señor, ayúdanos a nosotros, Señor, a poder creerte a ti. Señor, ayúdanos a nosotros a poder cambiar nuestra manera de pensar y poder colocar tu palabra en nuestra vida, Señor, renovando nuestra manera de pensar, Señor, y que podamos vivir creyendo y confiando, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor, a poder poner en práctica tu palabra. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos no solamente, sabemos de tu palabra, Señor, sabemos un montón de versículos, pero a veces estos versículos, Señor, no los ponemos en práctica y realmente no te creemos. Señor, tu palabra produce cambios, tu palabra produce fe, tu palabra, Señor, produce realmente, Señor, tu palabra tiene poder. Señor, hay muchos a nuestro alrededor que están pasando necesidades. Hoy mismo, Señor, en este lugar hay muchos, o por no decir todos, Señor, que estamos pasando por distintas circunstancias y dificultades. Tú sabes en lo más profundo de nuestro corazón nuestra angustia. Tú sabes en lo más profundo, Señor, nuestros temores, nuestros afanes, nuestros miedos y preocupaciones, Señor, y que no te son ocultos a ti. Señor, venimos delante de ti para poder decirte que solamente una palabra tuya basta, Señor, para poder cambiar aquello, Señor, que nos agobia. Y si no tenemos fe, Señor, venimos a pedirte, Señor, que nos ayudes a creerte, Señor. Acrecienta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a creerte realmente, Señor. Ayúdanos realmente a entender de que tú eres nuestro Padre y que tú no nos desechas, de que tú tienes cuidado de nuestra vida, Señor, porque tú tienes contado todos nuestros cabellos. Ayúdanos a entender, Señor, que nada pasa en nuestra vida por casualidad, sino que tú tienes cuidado y control absoluto de todo, pero que nos invitas y nos llamas a buscarte, a amarte, a confiar y creer en tu palabra, Señor, y que podremos ver cosas sorprendentes y maravillosas. Señor, ayúdanos a poder interceder también los unos por los otros, que dentro de nuestras oraciones se encuentre mi hermano, mi vecina, para que también, Señor, tu gracia pueda llegar hacia ellos. Y Señor, también ayúdame que cuando vea, Señor, un milagro en la vida de algunos de mis hermanos, podamos regocijarnos también con ellos, Señor. Que cuando alguien sufra, Señor, dentro de nosotros, podamos sufrir también y poder suplicarte como los ancianos fueron y te suplicaron, Señor, y te pidieron, Señor, concédele. Te suplicamos, Señor, que le concedas esa gracia tuya. Ayúdanos, Señor, que podamos evidenciar nuestro amor, Señor, entre los unos y los otros. Señor, eres tú quien produce la fe en nuestra vida. Y que esa palabra tuya, Señor, produzca fe también en la nuestra, para poder, Señor, creerte, caminar en fe y seguir confiando en tu gracia, sobre gracia, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien tiene el control de nuestra vida. Porque eres tú el que nos ha llamado para vivir en este tiempo, para poder disfrutar también de todas las cosas que tú obrarás de manera sobrenatural en nuestra vida.
Y a ti te daremos la gloria, la honra y el honor, porque tú eres digno de recibir, Señor, todo aquello, porque tú eres Dios y fuera de ti no hay otro Dios. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén.